Esta es la historia real de Lo que vi en el espejo. Historia contada en primera persona. Me llamo Tomás, soy chileno y escucho el programa, por eso me animé a contarles mi propia historia en primera persona. Chile, año 2000. Tenía 20 años. Mi padre había muerto hace poco y en casa solo vivíamos mamá y yo. La muerte de mi padre fue un golpe durísimo. Lo extrañaba mucho, no lo soñaba y me había agarrado una especie de obsesión por poder conectarme con él. Varias noches antes de dormir, rezaba y cerraba los ojos, esperando al abrirlos, verlo a los pies de mi cama. No me daba miedo, de hecho necesitaba que eso pasara. Las cenizas de mi padre estaban en casa. Mi mamá las había puesto en una especie de altar que estaba en una habitación en el fondo. Muchas tardes pasé sentado mirando la urna, esperando vaya a saber qué cosa. Pero una noche decidí hacer algo que para algunos será morboso o macabro. Llevé, sin decirle a mi madre, las cenizas de mi padre muerto a mi habitación. No llevé la urna, solo las cenizas. Las guardé en una bolsa plástica y me las llevé. Insisto, estaba obsesionado. Las tenía conmigo, las oculté bajo mi colchón. Mi habitación era grande, pisos de madera, casa estilo colonial, un gran ventanal que daba al parque y por donde solo entraba la luz de la luna, que iluminaba mi cuarto de un color azulino noche. Y un gran espejo con terminaciones redondeadas que cubría las puertas de un gran placard. El espejo reflejaba la habitación completa y la ventana. Yo dormía mirando al espejo, siempre. Una noche, mientras me estaba quedando dormido, noté una sombra que se cruzó por delante mío. Tenía los ojos cerrados, pero a través de mis párpados pude darme cuenta que algo se interpuso entre la luz de la luna que se reflejaba en el espejo y yo. Abrí los ojos y vi a alguien que estaba parado en el parque mirándome por la ventana y rápidamente se agachó. Me di vuelta y miré la ventana y ya no estaba. Nuestra casa era muy grande, teníamos seguridad y varios perros en el parque, pero ninguno había ladrado. Con mucho temor me paré y caminé hasta la ventana. Cuando me asomé, vi en el suelo, sobre el césped del parque, un par de botas. Botas de mi padre, que no tenían por qué estar ahí. No le conté nada a mi mamá. Otra noche, también mientras me estaba quedando dormido, sentí el crujir del piso de madera de mi cuarto, como si alguien estuviera apoyando sus pies sin querer hacer ruido. Abrí los ojos y en el espejo vi a un hombre parado a los pies de mi cama. Tenía una bolsa en su cabeza. Me di vuelta pero no estaba. Volví a mirar el espejo y sí lo veía a través del espejo. El hombre parado con una bolsa plástica en su cabeza se estaba asfixiando y estiraba los brazos hacia mí. Por la altura podía ser mi padre, pero no lo podía identificar por la ropa que tenía puesta. Era una especie de overol azul. El hombre se empezó a sacar la bolsa y antes de levantarla por completo abrió la boca y emitió un grito de angustia que me heló la sangre. En ese momento sentí un líquido en las sábanas, miré y había un charco de sangre que salía debajo de la almohada y había llegado a mojar todo el colchón. Era sangre fresca. Fue en ese momento que grité y fui a buscar a mi madre para contarle, y cuando ella llegó a mi cuarto, la sangre había desaparecido, pero sí estaban las cenizas de mi viejo, lo que generó un tremendo enojo de su parte. Una noche más tarde, otra vez en medio de la madrugada, sentí el sonido de la madera. Me senté en la cama y a través del espejo vi al hombre que ahora estaba gateando en 4 patas, con la bolsa en la cabeza. Estaba alrededor de mi cama. Gateando dio la vuelta y se perdió en el lugar en el que ya no lo reflejaba el espejo. Así que giré la cabeza y ahí lo vi. Un hombre
con una bolsa plástica con la boca abierta y asfixiándose, estaba arrodillado al costado de mi cama. Extendía los brazos como queriendo agarrarme. Grité y salí corriendo y volví a contarle a mi madre. Lejos de creerme un loco y mandarme al psiquiatra, al describirle al hombre con el overol azul y la bolsa en la cabeza, mi madre me sentó en la cocina y me contó una historia. Me dijo que tanto ella como su marido fallecido no eran mis padres biológicos, que su marido, quien yo creía mi padre, era un militar retirado que había servido a la dictadura de Pinochet en los años 70. Me contó que ellos me habían apropiado y mi padre biológico había sido torturado y luego asesinado. Nunca supo el paradero de mi madre, pero sí conoció a mi padre, ese que reflejaba el espejo, sufriendo con la bolsa en la cabeza. Ese era mi verdadero padre. Tanto lo quise encontrar que vino a buscarme. Desde que supe esta historia, decidí irme de la casa y emanciparme. Nunca más tuve visiones. Nunca más. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden.